Muy buenas a todos, yo soy Kevin y hoy les voy a platicar acerca de la arquitectura de las redes neuronales. Comencemos con un par de conceptos que serán utilizados de ahora en adelante. Las entradas de la red estarán dadas por la letra P. El peso sináptico W determina la importancia de la conexión, pues indica qué tanto dicha conexión contribuye en el nuevo estado que se produce en la neurona receptora. Si una conexión tiene el valor de 0, se considera como conexión muerta. El bias es un valor de sesgo. La letra N representará el resultado de la acumulación de energía en el soma. Las funciones de activación se representarán con la letra F y A será la letra designada para las señales de salida. Un concepto muy importante es la propagación hacia adelante, ya que es el proceso en el que se aplica un vector de entradas P a una red neuronal y se obtiene un vector de salidas A. Este concepto es importante ya que se utiliza en todas las arquitecturas de las redes neuronales. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar la importancia del bias. Este valor, como lo mencioné antes, es de sesgo, pues ayuda a que la red siga funcionando, evitando que las conexiones caigan en valores de 0. También evita que la frontera de decisión pase estrictamente por el origen. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas dos clases en el plano y que nuestra frontera de decisión pasa por el origen. Vemos que no están bien separadas. El bias nos permite mover la frontera de decisión dando pie a una correcta clasificación o separación. Una vez explicado esto, hay que partir del hecho de que las RNA siguen el modelo entrada, procesamiento y salida. Pueden tener tantas entradas como salidas se deseen. Comencemos con la arquitectura más básica, una neurona con una entrada. Esta arquitectura está representada por la siguiente figura. Su modelo matemático es bastante simple. El resultado de la multiplicación del peso W por la entrada P más el bias, todo esto renombrado N, es enviado a la función de activación F y obtenemos al final una A. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Hay que encontrar la salida de una red con una sola neurona a partir de los siguientes datos. Es muy fácil encontrar la solución. Solo seguimos el modelo matemático descrito anteriormente, aplicamos la función de activación y obtenemos la salida. Si una neurona recibe varias entradas, es representada de la siguiente forma, y su modelo matemático es el siguiente. Es decir, multiplicamos cada peso por su entrada desde 1 hasta R, sumamos todas estas multiplicaciones, sumamos el bias y al final aplicamos la función de activación. Toda esta expresión y modelo se pueden simplificar mediante la siguiente notación abreviada. Vemos que las entradas P se multiplican por sus correspondientes pesos. Este resultado más el bias se suma y se envía a la función de activación para, de nuevo, obtener una salida A. Veamos un ejemplo sencillo de múltiples entradas. El procedimiento es el mismo. Multiplicamos los pesos por sus correspondientes entradas, los sumamos, sumamos el bias, aplicamos la función de activación y obtenemos un resultado. Una vez entendido esto, podemos trabajar con una capa de neuronas, que es un conjunto de neuronas que trabajan de forma paralela. Una arquitectura con una sola capa se describe con el siguiente dibujo. Vemos que todas las neuronas reciben un peso de todos los datos de entrada. Cada una tiene su propio bias y envía su resultado n a la función de activación. Se obtiene al final un vector A con S elementos. Observamos que la notación de los pesos es diferente. Esto se debe a que se usa una matriz de pesos que está construida a partir de las Ws con subíndices m y n, donde m es la neurona destino y n es el dato emisor. Así, tenemos el peso que entra a la neurona 1 desde el dato 1 hasta el peso que es utilizado por el dato R que entra a la neurona S. Las dimensiones correspondientes para una arquitectura de una capa con S neuronas es la siguiente. Como vemos, tenemos un vector de salidas A, S por 1. Echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Para este caso, podemos solucionarlo de dos formas. La primera será calculando cada uno de los elementos del vector de salidas por separado. Para ello, multiplicamos todos los datos de entrada por la primera fila de la matriz de pesos. A ese resultado le sumamos el bias, aplicamos la función de activación y encontramos finalmente el primer elemento del vector de salidas A. Lo mismo ocurre con el segundo elemento. Multiplicamos el vector de entradas por la segunda fila de la matriz de pesos, sumamos el bias correspondiente, le aplicamos la función log_sig y obtenemos el segundo elemento.
Este proceso se va a repetir hasta haber encontrado los 5 elementos del vector de salidas. Es un poco laborioso, pero es útil. La segunda solución es mucho más rápida, pues solo basta con multiplicar la matriz de pesos por el vector de entradas, sumarle el vector con los vías y aplicarle a cada elemento la función de activación. En otras palabras, seguimos estrictamente el modelo matemático de esta arquitectura. Ahora veamos este segundo ejemplo, una red que recibe 3 entradas con 6 neuronas. Vemos que el vector de entradas P es una tabla de verdad, pero las dimensiones de la matriz de pesos no nos benefician para hacer una multiplicación directa. Y es que la intención de este ejemplo no es propagar hacia adelante cada columna, sino cada fila. En otras palabras, el vector de entradas P está transpuesto. Y es que muchas personas prefieren esta notación ya que es más fácil relacionar las entradas con las salidas. En un momento más lo vamos a ver. Y el proceso resulta bastante similar. Tomamos el primer elemento del vector de entradas P y hacemos su correspondiente multiplicación, suma, función de activación y finalmente encontramos el vector de salidas correspondientes para esa entrada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para los 7 elementos restantes. Cabe mencionar que las salidas pueden o no repetirse, no hay problema. Cuando hayamos encontrado las salidas A para cada uno de los elementos del vector de entradas P, podemos hacer nuestra tabla de relaciones entradas con salidas. Es por eso que resulta más fácil la notación del principio. Veamos ahora una arquitectura más compleja, una red con múltiples capas de neuronas. Lo más importante de esta arquitectura es que las salidas de la primera capa se convierten en las entradas de la segunda. Lo mismo ocurre con las salidas de la segunda, se convierten en las entradas de la tercera capa. Su modelo matemático se ve más o menos así. Se ve un poco complicado al principio, pero resulta bastante sencillo. La salida de la primera capa sigue el modelo matemático que ya conocemos, pesos por entradas más vías, función de activación y obtenemos A1. Para la segunda capa, en vez de utilizar las entradas P, multiplicamos la matriz de pesos por la salida de la primera capa, sumamos el vías y aplicamos la función de activación correspondiente. Así obtenemos A2. Lo mismo ocurre con la tercera capa. Por supuesto, cada capa tiene su matriz de pesos y su matriz de vías. Si desglosamos todo este procedimiento, el modelo matemático se verá como la expresión mostrada en la parte inferior. Aquí aparece una nueva notación, superíndices. Estos indican a qué capa pertenece cada elemento. El primer subíndice indica a qué neurona pertenece y el segundo de qué neurona o dato proviene la información. En caso de usar una propagación hacia adelante de forma matricial, basta con indicar a qué capa pertenece cada función y cada salida. Un pequeño ejemplo de esta notación es el siguiente. Esta W indica el peso de la capa 2 que va de la neurona 4 de la capa 1 a la neurona 1 de la capa 2. Las redes con múltiples capas de neuronas se describen con el siguiente vector, donde R es el número de entradas que tendrá la red y cada S indica cuántas neuronas tendrá cada capa. La red más conocida que tiene esta arquitectura es el perceptrón multicapa, o por sus siglas en inglés, MLP. Una RNA está completamente conectada cuando todas las salidas de una capa se convierten en las entradas de la siguiente capa. Cada neurona puede tener su propia función de activación, pero esto no es recomendable. Todas las capas intermedias entre la capa de entrada y la capa de salida se conocen como capas ocultas. Para finalizar todo esto, los dejaré con un pequeño ejercicio. Tenemos los siguientes datos y queremos encontrar el valor de A. Para este caso, vamos a tomar cada una de las columnas y las vamos a propagar hacia adelante. Vamos a propagar el primer elemento como ejemplo. Tomamos la columna 000 del vector de entradas y lo propagamos hacia adelante. Vemos que efectivamente la salida de la primera capa es multiplicada por la matriz de pesos de la segunda. Después de todo el procedimiento obtenemos el resultado final. La propagación del resto de columnas del vector de entradas queda en manos del espectador. En los comentarios pueden agregar sus resultados y sus dudas. Con gusto las contestaré. Si les gustó este video, por favor suscríbanse y compartan. Yo soy Kevin, saludos a todos.